hoy, que tú seas con mi hermano Carlos, que tú lo uses, Señor, y que podamos nosotros gozarnos, Señor. Gracias por estas alabanzas, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Hermano Carlos tiene el lugar, hermanos. Que el Señor los bendiga, hermanos. Hermanos, ahí continuando con el mensaje de Dios, utilizando a mi hermano Arturo, cuando él dice que se alegra y le felicita porque están en este lugar, pues hermanos, para todos, doble felicitación. Y en mi opinión, hermanos, según Romanos capítulo 1, a Dios le agradan los sacrificios vivos, ya no los muertos. Porque los muertos, hermanos, vendrían siendo aquellos que si ustedes y yo nos pusiéramos no sé, le llaman manda, de ir y caminar de rodillas de aquí 1 kilómetro, eso ya no tiene sentido, porque Jesucristo sufrió por nosotros. Ahora lo que Dios demanda son estos sacrificios. Lo que dijo mi hermano, cansados, trabajar 4, 6, 8, 10 horas, a veces con enfermedades, pero hermanos, cuando uno viene acá con enfermedades, aún con debilidades espirituales, hermanos, en mi opinión, son sacrificios vivos que le agradan a Dios, hermanos, y por eso, de nuevo, le felicito. Ayer en el tema, hermanos, estábamos viendo de que era necesario desechar aquellas cenizas para poder apagar el fuego que es la ira de Dios. Porque desde el Antiguo Testamento, Dios ha sido claro, hermanos, de que Dios ha sido un Dios celoso. Y por eso mencioné que también en Génesis dice que Dios decidió crearnos a nosotros, el hombre, a imagen y semejanza de Dios. Y cuando dice a imagen es que nosotros somos lo más parecido a Dios. No es un pajarito, no es un changuito, no es un perrito, no es un conejito parecido a Dios. Creación de Dios, por supuesto que sí. Santas creaciones delante de Dios, claro que sí. Algo también, ya que mencioné santas creaciones de Dios, el agua, hermanos, Dios la bendijo desde que la hizo en el Génesis. Y dice que todo lo que hizo en el primer día, segundo día, tercer día, hasta llegar al séptimo día, el séptimo descansó, dice, y vio Dios que era bueno y lo bendijo. En mi opinión, si ahora alguien se atribuye ese poder de bendecir una agua, hermanos, ya está bendito. Ahora, cuando nosotros nos ponemos a decir y bendecimos su pueblo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, allí, hermanos, sí aplica. Esas cenizas hay que quitarlas, porque ya está bendito todo. Entonces, hermanos, y cuando Dios nos hace a imagen, nosotros somos la viva imagen de Dios. A semejanza es que también nosotros lloramos. Jesucristo lloró, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel no quería obedecer, dice, yo quise al pueblo, a ti Israel, dice, acobijarlos o protegerlos como una gallina protege a sus polluelos. Y no, el pueblo de Israel rebelde, hermanos, no lo permitió. Dios lloró, dice ahí en ese evento. Y también cuando muere su amigo Lázaro, también, hermanos, Dios lloró. La Biblia no lo dice, hermanos, pero esto nomás es mi imaginación. Que si Dios dijo, hagamos al hombre a imagen y a semejanza de nosotros, así como también nosotros lloramos, también Dios lloró en el momento que Jesucristo estaba siendo crucificado. Y aquí la frase de Jesucristo, lo voy a repetir de nuevo: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? La presencia de Dios se tuvo que ir de ese lugar donde estaba siendo crucificado Jesucristo, el Gólgota, que el significado es el lugar de las calaveras,
Dicen por ahí que algunos le llamaban así porque, por dos razones. Una, porque las montañas tenían la forma de una calavera, o la otra es porque habían demasiados huesos, hermanos, de los que crucificaban ahí cuando hacían X cosa. Por eso, hermanos, ahí, la Biblia no lo dice, pero en mi opinión, hermanos, también Dios lloró al ver que su hijo unigénito estaba, hermanos, muriendo. Ahora sí, ojo con esto, por las cenizas, por el polvo que Él un día lo utilizó, nos creó, hermanos, para gloria y honra de Él mismo. Y también algo que agrego en esto de la introducción: cuando nos veamos a nosotros, los unos a los otros, veamos la gloria de Dios. Cuando veamos el agua, la gloria de Dios. Un arcoíris, la gloria de Dios. Un pajarito, la gloria de Dios. Un bebé, la gloria de Dios. Y de esa manera, hermanos, vamos a estar quitándonos esas cenizas y ser agradecidos aún en las cosas pequeñas. El tema, hermanos, para esta tarde: desecha las cenizas y serás la simiente santa de Dios. Estoy en la introducción. Hermanos, ahora me gustan de repente las curiosidades. Y me puse a investigar que por qué a Jesucristo, cuando fue bautizado por Juan el Apóstol, por qué el Espíritu Santo se mostró en forma de una paloma o un palomino, hermanos. Y el significado es que esa ave representa la inocencia y la pureza. Y la otra curiosidad es que porque a los apóstoles se les apareció el mismo Espíritu, pero ya no como paloma o palomino, sino como lenguas en forma de fuego, o fuego en forma de lenguas. Hermanos, y me llamó mucho los comentarios que dice que para los apóstoles fue diferente el evento, porque para los apóstoles, ojo con esto, Jesucristo, hermanos, no tenía pecado. Hay un versículo que dice que Él fue igual que nosotros, pero con la diferencia que no pecó. Hermanos, por eso para Él nada más llegó en sí la paloma que representaba la inocencia y la pureza. Pero para los apóstoles era necesario el fuego para purificarlos, para santificarlos, para darles el poder, hermanos, para que pudieran predicar, para darles el valor, hermanos, para enfrentar a las autoridades que les querían quitar la vida, y les dio el denuedo, que es la facilidad de poder hablar a quien sea, a quien fuera. La palabra de Dios dice que nada más es necesario que nosotros leamos la palabra de Dios, que nos instruyamos en la palabra de Dios, y que cuando se llegue el momento de predicar, que no nos preocupemos, que el Espíritu es quien nos va a declarar qué es lo que debemos decir. Ser de nuevo el valor. También, hermanos, el fuego representa el amor de Dios. Y también el amor de Dios también nos quiere decir, como iglesia, que así como Dios amó a su iglesia, nosotros debemos de amarnos nosotros mismos con ese fuego de amor. Que también humanamente le podemos decir, hermanos, que es un calorcito santo que debemos de mantener para la gloria de Dios. Por eso les mencionaba que el día de ayer que era necesario quitar cualquier ceniza de nuestras vidas y reconocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y nada más para quitar la ira de Dios sobre nosotros. Y también hice el comentario, hermanos, de que para una mujer es la reina de la casa, no permite dos mujeres. El hombre es el rey de la casa, el sacerdote, es el esposo, no permiten una tercera persona ahí. Lo mismo también es Dios, no permite 2, 3, 4, 5 dioses. Nada más es quitar cualquier ceniza, lo mencioné ayer, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y se acabó. Allí no tenemos más opciones. Y de esa manera, hermano, vamos a estar bien delante de Dios. Desecha las cenizas y serás la simiente santa de nuestro Dios. Isaías capítulo 6, del 1 en adelante, mis hermanos. Isaías capítulo 6, versículos del 1 en adelante.
Visión y llamamiento de Isaías. Su bendita palabra dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien, y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las calles, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco con la simiente santa. Bendito Dios, gracias por tu palabra, gracias por este momento que nos permite, Señor, meditar en ella, suplicándote, Señor, que nos ayudes a todos por igual. Señor, que mis hermanos puedan escuchar, entender y practicar conforme tú lo demandas. Y también para tu servidor, que me ayudes, Dios, con tu Santo Espíritu a predicar tu palabra tal y como está escrita, Señor, y no apartarme, y jamás, Señor, me ayudes a intentarte a ti, Espíritu Santo, y jamás también, Señor, me permitas utilizar tu palabra para meterle miedo a tu pueblo, sino ese temor santo de poderte obedecer, servir, porque eres puro, porque estás en todos lugares y porque necesitamos hacerlo por nuestro bien. Te lo suplicamos, Dios, en Cristo Jesús es la súplica. Amén. Bien, mis hermanos, en este pasaje es clara la palabra, donde es necesario que para que su pueblo, hermano, sea santo, es necesario que, así como dice en el versículo 5, les pido que nos mantengamos ahí, en el versículo 5, cuando él entendió que estaba en medio de un pueblo de pecadores, él dice: entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo y de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Aquí, hermanos, él entendió de que estaba en problema delante de Dios. Y que, hermanos, al ver todo ese evento, todo eso mágico, hermoso, él había entendido de que la presencia de Dios estaba ahí y que él no era puro
delante de Dios. Una joven dio un testimonio que fue a México, no sé qué parte, y en ese momento, estoy hablando de ya quizás por 2016, 2014, fueron de vacaciones con sus padres, y en ese momento, hermanos, se agarraron ahí el ejército con los delincuentes, ¿verdad? Y dice que sonaban las balas y un silbadero por todos lados, y él se tiró en el piso y dijo: Dios, dame la oportunidad, porque siento que aún no estoy lista. Cuando vino de Houston, hermanos, prácticamente el primer servicio, allí, hermanos, confesó, se bautizó, se santificó delante de Dios. Ella sabía cómo estaba, hermanos, para con Dios. Usted y yo sabemos cómo estamos para con Dios. Isaías, este profeta, servidor de Dios, no era la excepción. Él sabía que estaba en un lugar, hermanos, donde estaba la presencia de Dios y que necesitaba ser santificado. Nosotros, hermanos, ahora en día también no somos la excepción. Estamos en un lugar santo, porque donde se reúne su iglesia es santo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, la presencia de Dios está aquí. Cristo Jesús está aquí, y no se diga el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, nosotros estamos delante de la presencia de Dios. Entonces, cuando estamos en un estudio bíblico, estamos en la presencia de Dios. Cuando la iglesia va a un picnic, está en la presencia de Dios. Cuando vamos a un campamento, está en la presencia de Dios. Cuando estamos en nuestra casa, estamos en la presencia de Dios. Menos mal que ya fui a adorar, y ahora sí me la vas a pagar porque estamos en la casa. Aquí no te va a defender el pastor. Estaríamos súper mal. Otro ejemplo. Una compañera de mi esposa en su trabajo dice que, bueno, justamente no sé en qué año fue, pero fue en esto que venía la Semana Santa o el tiempo de la conmemoración de recordar la captura, la muerte, crucifixión y resurrección de Jesucristo. Y dice que ella andaba aguantando, y más el viernes, sábado y domingo, que cualquier cosa que le dijeran ahí, me voy a aguantar nomás porque estoy en Semana Santa. Y se aguantó durante la semana, el viernes y lo demás. Pero cuando llegó el lunes, llegó endemoniada y que ahora se acabó. Vénganse, llévenme algo y van como les van a ir y los voy a maldecir y todo lo demás. No se puede actuar de esa manera. Porque santos somos aquí, santos somos en la casa y santos somos en el trabajo. Amén. Si de repente nos hacen mal en el trabajo, dice la palabra de Dios: en cuanto esté en vosotros, va por ahí mantener o hacer la paz para con los hombres. En cuanto esté en nosotros. Tampoco no quiero decir, hermano, que si nos hacen bullying o que si nos hacen, se lo va a dar la palabra ahorita, pero cuando nos maltratan en el trabajo, ahí quiere venir, pero bueno, cuando nos maltratan en el trabajo, hermanos, no, allí eso sí hay pena, hay que defenderse. Pero en cuanto esté en nosotros, hermanos, orar por esas personas. Y de esa manera ponemos en práctica la palabra. Entonces, el hermano aquí reconoció, el profeta Isaías, de que necesitaba ser santo. Dice el versículo 6: y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas cenizas. Entonces ahí vemos, hermanos, de que para ser santificado, para ser santificado, hermanos, necesitaba ser purificado con esa brasa, con ese carbón encendido. Lo voy a leer de nuevo porque me equivoqué. Dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido. Ahí estamos bien, ¿verdad? Tomado del altar con unas tenazas, no es ceniza. Y por eso de repente dije, no. El carbón, hermanos, al no tener, o la brasa, al no tener cenizas, usted la agarra y si es posible la sopla así, eso está, hermanos, al rojo vivo. Él necesitó que sus labios fueran santificados. De lo contrario, él sabía que no la iba a hacer, que estaba en problemas delante de Dios. Y ahí, hermanos, el ángel, el servidor de Dios, le dice de que él estaba ya purificado, hermanos, de sus labios.
Para los que ya aceptamos en un tiempo, hermanos, a Cristo Jesús, lo confesamos, nos bautizamos, ya estamos purificados. Todos. Si hay alguien que aún no ha confesado a Cristo Jesús, usted bien lo puede hacer, purificarse para la gloria de Dios. Amén. Pero vuelvo a repetir, si de los que estemos aquí, yo incluido con ustedes, en un día escuchamos la palabra de Dios, la entendimos, la recibimos, confesamos a Jesucristo delante de los hombres y fuimos a las aguas bautismales, en mi opinión, esa es la brasa, hermanos, que fuimos santificados. Allá de nosotros si pecamos voluntariamente. Dice la palabra de Dios que, de nuevo debo repetir como lo dije ayer, Dios dice que el que peque en ignorancia Dios lo va a juzgar. Pero el que peque ya en conocimiento, no hay salvación. Yo más que ustedes, los que utilizamos el púlpito, yo más que ustedes, porque entendemos que de alguna forma, entre comillas, ¿verdad? Porque yo sé que muchas veces de las iglesias, muchas veces saben más que el pastor, y gloria a Dios por eso. Pero se da a entender que, o por lo menos podemos dar por hecho, que los que nos sentamos aquí, estudiamos lo más que podemos, vamos a un instituto, meditamos, oramos, tenemos un poco más de conocimiento que la iglesia. Debemos de santificarnos y esforzarnos más que la iglesia, porque se da por hecho que conocemos un poquito más que el arquitecto, debe de saber más que el trabajador, el policía debe de saber más que el que va capturado, el pastor se entiende que debe saber un poquito más. Si alguien más sabe que el pastor, gloria a Dios. Yo siempre he dicho, si alguien supera el maestro, gloria a Dios, no tengo problema en eso. Pero el punto es, hermanos, que cada vez como pastor, yo debo de santificarme porque yo puedo perder la salvación también. Entonces, si yo un día confesé, me bauticé, estoy utilizando el púlpito y sigo pecando, hermanos, número uno, el espíritu está triste. Y vamos a ser condenados. Y dice la palabra de Dios que, aunque lo dice en otro sentido, que si yo llevo a condenación a uno de mis pequeños, que como pastor yo lo pongo, que es aplicado más para mí, que si yo como pastor llevo a uno de mis pequeños, para Dios es su iglesia, es su rebaño, es la oveja, y yo me aprovecho de una niña o de un niño, dice la palabra de Dios, que yo más vale que me ponga un brazo en el cuello, de una piedra parece que dice, y que me vaya al fondo del mar. Como pastor, no tengo excusas, pero también para los que ya escuchamos la palabra, confesamos y nos bautizamos, hermanos, y estamos en pecado, déjenme decirles de que es necesario que nos arrepintamos, que reconciliemos con Dios y que de una vez decirle Dios gracias, porque con esa brasa santa que me limpiaste cuando escuché y me fui a bautizarme, ahora soy puro. Pero he sido impuro por esto y esto, me limpio de las cenizas y me quedo con tu Santo Espíritu. Amén. Que puede ser la lengua, el fuego, esa brasa. Y si sea una maldición, hermanos, nuestros labios tienen que ser santos. No es si de repente en el trabajo o algo vamos a oír lo que hay alguien que son bien maldicientes, ¿verdad? Y uno que otro le dicen, ¿y con esa boca comes? ¿Verdad? De repente ya hemos oído, ¿verdad? En el trabajo. ¿Y con esa boca comes? ¿Y con esa boca le vas a dar un beso a tus hijos? ¿Y con esa boca le vas a dar un beso a tu mujer? Apliquemos la área espiritual. Con esa boca que le cantamos a Dios, con esa boca que se fuma, así sea marihuana o lo que sea, o cuando pone los hilos, ¿verdad? Y que lo respiran, o maldecimos y venimos a adorar a Dios con esa misma boca, hermanos, debemos de quitar esa ceniza. Amén. Porque si no vamos a estar en problemas. Son cenizas, hermanos, de que a Satanás le encanta. Porque Satanás, hermanos, él hace perfecto su trabajo. Él no se va a equivocar. Como Dios tampoco no se equivoca. Satanás, hermanos, nos induce a nosotros. Dios nos pone el plan A, plan B, plan C. Yo, Jesucristo, o el Espíritu Santo. Satanás es uno solo, un solo enemigo. Pero es poderoso, hermanos, si nosotros le damos la autoridad. Satanás no puede quitarnos la vida. Recuerden la historia de Job. Quitarle todo lo que tenga menos la vida.
porque Dios es el que da la vida y Dios la quita. Entonces, hermanos, pero si nosotros nos enfriamos, si nosotros, dice la palabra de Dios, tú que estás sentado, levántate en el nombre del Señor. Si estamos fortalecidos en algo, gloria a Dios. Venía pensando en estos días, bueno, cuando venía manejando, es una locura venir de Houston 10 horas manejando aquí, pero ¿por qué vengo? Bueno, porque amo a Dios y amo su iglesia. Estoy fortalecido en eso, gloria a Dios. Pero yo pensando, ok, en eso estoy bien para servirle a Dios, pero tengo que revisar mi vida en qué estoy débil. Tal vez sea en la paciencia, tal vez sea en orar más, tal vez sea en leer la palabra de Dios más, tal vez sea en amar más, tal vez sea en ir a visitar más, X cosas como pastor. Usted revísese en qué está fuerte. ¿Le encanta ayunar? Gloria a Dios. ¿No le gusta la palabra de Dios? Ok, aquí donde me encanta ayunar de rodillas o lo que sea, estoy fortalecido, me voy a mantener así. No me gusta o algo, la palabra de Dios me da sueño o algo, bueno, ahora no me importa. Voy a estar aquí, voy a dormir 8 o 10 horas, cuando estoy despierto me voy a poner a leer. Y si me da sueño, me voy a dormir media hora y después me vengo a leer. A modo de fortalecerse en esa área, hermanos, y de esa manera vamos a estar bien. Entonces, hermanos, el llamado es que así como el profeta necesitó ser santificado para la gloria de Dios, así también nosotros, hermanos, es necesario que nos santifiquemos ya. En el día primero les dije que en estos días 4 entierros me ha tocado estar presenciando. 2 ministrados y 2 familias. Justamente ayer o antes me estaban mandando los videos de mi prima que prácticamente murió. La gente se muere. Nosotros nos vamos a morir. Y antes de morirnos, hermanos, necesitamos estar libres de esas cenizas. El versículo 7. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Cuando nosotros nos bautizamos, hermanos, nuestros pecados, nuestras culpas, las cenizas se quitaron. Amén. Porque Dios hace las cosas perfectas. Nosotros somos los que nos descuidamos. Dice la palabra de Dios que lo pone como una casa que cuando alguien acepta a Cristo Jesús y confiesa, se bautiza, es como una casa limpia, ordenada, organizada y todo, y cerrada las puertas. Eso es cuando nos bautizamos. Pero pasa el tiempo y después los desánimos, los problemas, los otros, y dice, y el espíritu inmundo que salió cuando nosotros nos bautizamos, dice que anda por ahí vagando. Anda buscando y no encuentra. Pero después viene de nuevo, que podría ser 6 meses, 1 año, 2, 3 años, y se nos olvidó aquella de las lágrimas cuando nos bautizamos, los primeros cantos, las vigilias, aquel gozo de la iglesia. Según Apocalipsis, ese se le llama el primer amor. Pero después, por los problemas o algo lo demás, nos desinflamos, como esos globos que ponen para que los niños vayan a jugar y le quitan el tapón o lo que sea, y viene el espíritu y hay a la puerta, que es la casa, que es nuestro cuerpo. ¿Acaso vosotros no sabéis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo? Dice la palabra de Dios, pero se descuidó y las puertas estaban de par en par. Llega el espíritu inmundo y se vuelve a meter a la casa, vuelve a entrar a la vida. Dice la palabra de Dios que la situación del tal va a ser peor que la postrera. En otras palabras, si alguien solamente fumaba antes de Cristo Jesús, voy a poner cigarro, que es lo más común. Ya cuando se llegó ese demonio, ojo, no entra solo el demonio y cierra las puertas, y que significa que el ser humano va a fumar nuevamente. No, dice que se va y va a traer 7 demonios más poderosos que él. Entonces, ¿qué significa? Que si anteriormente solo fumaba, ahora va a ser droga, ahora va a ser chismosa si no lo era, ahora va a ser drogadicto, ahora va a ser pandillero, ahora va a ser maldiciente. Más cosas, hermanos. ¿Cuál es el punto o cuál es el mensaje de ese versículo? De que Satanás se va a asegurar de empoderar esa alma para que usted y yo nos quitemos la vida. Para que usted y yo, hermanos, lleguemos al infierno. Dios no quiere eso. Entonces, hermanos, librémonos de eso y definitivamente para la gloria de Dios vamos a estar más que bien.
¿Te cuesta dejar el vicio? ¿Te cuesta dejar las maldiciones? ¿Te cuesta dejar las adicciones? ¿Te cuesta dejar la pornografía? ¿Entras a Amazon y a Temu para según comprar? Pero cuando entras en Temu, vas a buscar ropa interior, si es la mujer de hombre y si es el hombre de mujer, y no compras nada, y solamente por estar viendo los modelos, el Espíritu Santo está hablando, hermanos. Hay que tener cuidado. Vas o voy a ese restaurante donde ponen la música de los Tigres del Norte, los Temerarios, la Chanchona y todo lo demás. La comida no me gusta, pero me encanta la música. Y me encanta las señoritas que andan casi semidesnudas y con las falditas cortitas, ¿verdad? O sea, la comida está horrible. Pero ojo, hay que tener cuidado, no nos engañemos. Posiblemente vayamos por la música. Posiblemente vayamos por la vista. Digamos que no fuera eso. Me voy de la casa y me voy para ir al restaurante porque no te soporto. También es pecado. Dice la palabra de Dios que en cuanto también esté en nosotros, soportaos los unos a los otros. ¿Qué significa? Que si tenemos un problema con la esposa, perdóname, disculpame, ¿verdad? Mamá, papá, ¿para dónde vas? Se los dije ayer, ya me voy porque no aguanto esa loca, ¿verdad? Entonces los hijos se van a quedar que mamá es loca. Y los hijos, menos mal que cuando el esposo se va, la mujer, ¿verdad? Como son santas, no se preocupen, ese santo hombre va a desahogarse, ¿verdad? ¿Sí? Así lo dicen. Ese santo hombre va a desahogarse. Para no maltratarnos, que las hermanas de que son santas. Son maldicientes las de California, siempre lo he dicho, las de aquí de Royal son santas. Así que mis hermanos, hay que tener cuidado sobre eso. No nos engañemos, vamos a engañar nosotros. A Dios jamás, dice la palabra de Dios, puede ser burlado. Y si nos vamos a Corintios, hermanos, ahí en el capítulo 10, con respecto hablando con lo que es la Santa Cena, dice, hermanos, al final, ok, vamos a ser más fuertes que Dios. Somos más poderosos que Dios. Lean, hermanos, creo que hacer primero los Corintios capítulo 10 cuando tengan tiempo. Es una exhortación fuerte, porque prácticamente habla, hermanos, es más, vayamos rapidito ahí a primero los Corintios capítulo 10. Y solamente voy a leer los últimos versículos. Primero los Corintios capítulo 10. Del 17 en adelante. Esta porción, toda la porción, hermanos, algunas tan fuertes, dice primero los Corintios 10, 17, siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, los gentiles éramos nosotros, o cualquier pueblo humano que no era del pueblo de Israel. Dice, los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Aquí viene lo fuerte. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Esa es una advertencia fuerte, hermano. En otras palabras, que cuando participamos, hermanos, de la Santa Cena, también no podemos venir a participar de la Santa Cena, a comer, se podría decir, ese santo pan que representa el santo cuerpo de Cristo Jesús, o el jugo de uva que representa esa sangre bendita que fue derramada por nosotros. Y que comamos el pan y que comamos el jugo y después sigamos como que lo mismo. No se puede, hermanos. Debemos de mejorar. Esto es un trapo sucio. Y le ponemos agua y es blanca y le ponemos cloro, ¿verdad? Debe de salir algo mejor. Y si de repente se le dio una manchita que no salió, bueno, vamos a tirar esa agua sucia, más agua y le vamos a poner más cloro. Debe de salir más limpio. Y si todavía esa sombra todavía quedó, entonces va a ser puro cloro, aunque se queme o se echar un poquito ahí y a tallarle y todo, y otra vez agua y un poquito de cloro,
de seguro que le va a salir. Entonces, cuando nosotros tenemos 1 año, 2, 3, 4, 5 años, 20, 30, 100 veces de participar de la cena del Señor, debemos de ser más puros delante de Dios. Damos por hecho eso. Pero si estamos más peor, si nos descuidamos y en el trabajo ahora sí que los que no son cristianos no causan problema y nosotros somos los problemáticos, hay un problema. Desechemos, hermanos, esas cenizas. Por lo tanto, de nuevo, a Dios no se puede ser engañado. Los engañamos a nosotros mismos. Decía un compañero en Walmart, ahí cuando trabajé en la warehouse, así no lo vamos a hacer. O sea, y luego me voy a la palabra de Dios, Apocalipsis, por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré delante de mi presencia. Eso era, hermanos, parecido cuando el apóstol Pablo exhortó a Pedro, ¿verdad? Que Pedro, mientras estaba con los israelitas, con los judíos, amén, y cuando estaba con los gentiles, que eran los pachangueros, los salseros y todo lo demás, no sé si Pedro pues andaba bailando bachata. El punto es, hermano, que se comportaba como los gentiles, como los paganos. Y Pablo lo vio y le dijo, eso es digno de condenación. En otras palabras, Pedro tenía que ser santo delante de Dios, que si estaba con los judíos, era el comportamiento como cristiano. Y si venían los gentiles, tenía que mantenerse en medio, firme, hermano, con una convicción de que era cristiano. No podía, dijo por ahí un pastor, es que se mal acostumbró. Porque recuerden, hermano, que cuando capturaron a Jesucristo, y que Jesucristo les dijo que antes que cantara el gallo, me vas a negar 3 veces. Aparte que lo negó, también maldijo. No solamente negó, no lo conozco. No, tú lo conoces. Fue por ahí, miren, yo creo que él, hasta en la forma de hablar, que no lo conozco, hombre, y se hizo por ahí el disimulado, dicen por ahí el de los panes, ¿no? Como el disimulado, por ahí. Y cuando llega para allá, también le dicen, este es. Y ahí, hermanos, también maldijo. Entonces, más adelante, como estaba con esa mala costumbre, ¿verdad? También, entre comillas, santo con los judíos, con el pueblo de Israel, pero con los gentiles, ahora sí que estaba maldiciendo y no sé qué más cosas. Podemos estar aquí en la iglesia de una forma santa, pero también si salimos afuera y decía mi abuela, somos la cola de Judas, así no la vamos a hacer. Entonces, hermanos, leamos la palabra de Dios, practiquémosla y definitivamente vamos a estar más que bien. Y ahora sí, en este pasaje, hermanos, voy a terminar con el versículo, el 8. Dice, digo esto, permítame, estoy en 6, ok, voy para atrás. Ya que me perdí un poquito porque me moví de Isaías. Aquí voy, el versículo 8. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién iré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Lo que la palabra de Dios quiere, hermanos, que nos deshagamos de cualquier ceniza de pecado y en el nombre del Señor, cuando dice la palabra de aquí, heme aquí, envíame a mí, vendría siendo como la frase de la Virgen María, ¿verdad? He aquí la esclava del Señor, hágame en mí según tu palabra. En una ocasión, hermanos, preparé un sermón, una predicación que se llamaba El mensaje de la Virgen María. O la Virgen María nos va a hablar ahora. Y de repente con el tema, hermanos, se quedaron y ahora que le agarró el pastor, ¿verdad? Esos temas no se escuchan. ¿Y cuáles son el mensaje de la Virgen María? Si nos vamos a Lucas, en el capítulo 1, hermanos, habla de que cuando ella saludó a su prima Elizabeth y Juan el Bautista oyó la voz, dice que se movió en su vientre. Y dice ella que en el momento se inspiró la Virgen María y comenzó a adorar a Dios. Yo me regocijo en Dios, mi Salvador. O sea que la Virgen María, hermanos, adoró a Jehová. Y cuando dijo, y me
gozo en mi Salvador, era el mismo Jesucristo. Y también otro punto, que cuando ella dice, he aquí, le dijo al ángel, la esclava del Señor, ¿cómo una esclava se iba a comparar en aquellos tiempos con su patrón? Se quitaba la vida. Entonces ahora en día no hay pierde de que la gente la quiere tomar como diosa o algo, no se puede. Y algo, hermanos, conforme yo he estado en estos días predicando, yo digo, porque tengo muchos familiares y amigos que están metidos en eso, y le dije, Dios, dame una frase para cuando esté evangelizando de alguien que sea de esa comunidad, algo contundente que no me lo pueda refutar. Y Dios me regaló esta frase: se adora al Creador. Amén. Que es Dios, Cristo Jesús y Espíritu Santo. Jamás a la creación. Y desde el momento que la Virgen María, los apóstoles, tiene una genealogía, o en otras palabras, que tiene familia hasta que llegar, es creación. No se puede adorar la creación. Quitemos esa ceniza y adoremos al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hermanos, y no hay pierde en eso. Entonces, grábelo en su corazón que si alguien o algo así, no lo haga, estás pecando. No se adora a la creación, a Dios no le agrada. Y bueno, el versículo 13 dice, y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble, o sea, podrá estar un poquito podrido el árbol, la cáscara o lo que sea, pero el corazón del roble es tan fuerte, hermanos, que los comejenes, la polilla, no puede entrar. Como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco firme y macizo, así será el tronco, la simiente santa. Hermanos, Dios quiere que en el nombre del Señor nosotros seamos la simiente santa de Dios. Amén. Pero es necesario que nos santifiquemos. Es necesario, hermanos, que si nos convertimos en ceniza, en Dios podemos llegar a vida. Que si nos sentimos, hermanos, que el significado que es una materia gris, prácticamente inservible, hermanos, pero en Dios lo inservible puede ser útil. En Dios lo muerto, hermanos, puede llegar a vida. ¿Se recuerdan el valle de los huesos? Huesos secos. Y también, hermanos, la palabra de Dios declara que prácticamente los huesos estaban como tipo pudriendo. Y en el nombre del Señor, Dios le da la orden al profeta y le dice, habla. No por mí, yo soy Elías o Jeremías y levántate. No, en el nombre de Jehová, dio la orden para que se despertaran. Y de los huesos secos, semipodridos, hermanos, comenzaron aquellos a moverse y vi que los huesos se estaban restituyendo y que las coyunturas y que la carne, imagínense, hermanos, aquellos huesos que no... aquello que ya no servía, en Dios, hermanos, puede servir. Aquellas cenizas, hermanos, que ya no sirven, en Dios puede servir. Yo me sentí un tiempo, hermanos, ceniza, que no servía. Por un lado. Pero por otro lado, en mi juventud, no, si yo me creía un Arnold Schwarzenegger. Yo me creía un Rambo. Yo me creía un William Lewis, ¿verdad? Hermanos, dicen que ahora ya es feo, dicen que ahora son nosotros que hemos perdido con los artistas, ¿verdad? Pero bueno, dicen que sí son viejos. Bueno, feo no es, dicen que sí son viejos, ¿verdad? Porque recuerden que feos no hay, solo hay diferentes. Hermanos, pero cuando comencé a ir a los retiros espirituales, entendí que aquello que yo sentía delante de Dios estaba podrido, hermanos. Me sentí ceniza, la peor ceniza de que no se pueden imaginar ustedes. Tenía 21 años y recuerdo que el nombre le llamaban los caballeros de la Santa Cruz, porque recuerden que yo salí de la Iglesia Católica y a mí me llamaban el apóstol Juan, porque todos de los caballeros de la Santa Cruz eran más de los 40, así ya eran adultos, yo era el más joven. Y recuerdo que alguien me dijo, uno de ellos, gloria a Dios, porque a tus 21 años has entregado tu vida a Cristo Jesús. Se me quedó marcado eso, a mis 21 años. ¿Cuántas jovencitas, cuántas niñas hay acá?
¿Cuántos adultos hay acá? No desperdice su vida. A pesar con cenizas que tengamos, Dios nos quiere así con cenizas. Amén. Pero es algo bien importante que nosotros agarremos esa tenaza y para que esa ceniza que pueda estar en la brasa, sacudirla en el nombre del Señor y que encienda esa brasa. Vendría siendo, hermanos, en la vida práctica, a leer la palabra de Dios y ponerla en práctica. A estar como estamos aquí, hermanos, en amor y aprender más y ponerlo en práctica. Y si de repente alguien tiene de nuevo alguna adicción, algún vicio que considere que no lo puede dejar, entréguese a Dios y Dios le va a ayudar a dejar eso. Se lo digo por lo que yo pasé o cosas que yo hacía en mi juventud. Yo sentía que no podía, pero ya en el nombre del Señor, hermano, comencé a dejar maldiciones, bailes, discotecas o lo que sea, hermano, en el nombre del Señor. ¿Cuesta? Sí. ¿Es fácil? No. Humanamente no. La carne, en lo personal, deseaba estar aquí sentado como ustedes escuchando. No, hombre. Es más, mire, yo, parte de mi testimonio del primer día, creo que lo dice, o si no lo voy a decir rapidito. Mis compañeros y amigos, porque yo trabajé para el gobierno de algo de telecomunicación de 5 años, y yo trabajaba y llevaba el dinero. Y siempre el fin de semana íbamos a un río, a una poza, a bañarse o algo así, y me dejaron y se fueron. Y mi mamá, tiempo atrás me decía, ve a las vigilias, dicen que está bonito, ve a esta reunión, dicen que está bonito, no quiero. Total, que mis amigos me dejaron y se fueron a bañar. Entonces yo de enojado, molesto, un día sábado, con que se fueron, ¿verdad? La gran cosa me creía yo. Y quizás me creía gran cosa porque tenía un poquito de dinero para llevar churros, pupusas, galletas o lo que fuera para... O sea que aparte que yo les iba a invitar, no me esperaron. Pues ¿saben qué? No voy, lo dije nada más en mi mente. Me voy con mi mamá, miren, mamá, ¿qué día y dónde dicen que son? Sí, van a estar allá en los Zacatales y no sé, debajo, el Señor me tocó, me llamó, hermano, en un cafetal, ni siquiera fue algo hermoso como acá, en un cafetal, con los zancudos, con los mosquitos, con las chicharras, unos animales ahí, todo. Ahí fui a ese retiro, allí me agarró el Señor. Pero miren, hermanos, cómo es Dios, de hermoso, no es vengativo, sino que es amoroso. En otras palabras, Dios, si fuera vengativo, de donde me fui a ese lugar, ahí me hubiese quitado la vida. No sé, un terremoto, la tierra se abrió, Carlos Navarro se fue para un abismo, o me salió una serpiente y me mordió, algo por el estilo. Dios puede deshacerse de uno de cualquier cosa. No, dejó que me fuera. Que yo iba enojado con mis amigos porque me despreciaron. O sea que como el segundo plato, como sobra, bueno, pues, como me dejaron, bueno, aquí vamos a ir a ver qué hay, como joven. Bueno, pues hay que dejar, y me agarró bien, para la gloria de Dios. ¿Cuál es el punto? Muchos dicen, que lo mencionó el hermano el primer día, denme el tiempecito, me voy a santificar, o voy a mejorar para servirle a Dios. Las cosas no son así. El apóstol Pablo, cuando su nombre era Saulo, iba en un caballo a perseguir la iglesia. Y cuando de repente, hermanos, una voz y una luz que le cegó, imagínense que lo que cayó cuando un profeta, un servidor de Dios oró por él, lo que cayó al suelo fueron 2 escamas, hermanos, de pescado. ¿Cómo iba a ver él? Es pura pena, le pone un plastiquito y se ve borroso. Ahora imagínense una escama de pescado. Y oyó la voz y Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué me habla? Ejemplo, ¿no? Soy Jesucristo y tú persigues mi iglesia. Ok, Jesús, te pido perdón, discúlpame, me voy a ir 3 días allá por Tarso, allá por no sé por dónde, por Roma o algo, me voy a ir a santificar y después vengo y te acepto. ¿Dice la palabra de Dios así? No, como yo le digo en mis palabras salvadoreñas, de un solo porrazo, hermano, del caballo al suelo, allí de una vez, y lo agarró, hermano, Dios, Jesucristo, tal y como estaba. Ahora el llamado es con cenizas, con suciedad, con maldiciones, con vicios, con lo que sea, hermanos. Cuando el pastor haga el llamado para aceptar al Señor, así véngase. Y Dios, hermano, ahora sí, no con el símbolo de la paloma, porque ese solamente fue para Jesucristo, pero con el fuego purificador, que es el Espíritu Santo. Lo que tengamos, hermanos, lo va a chicharrar.
lo va a quemar, lo va a deshacer. Y es más, cualquier ceniza que tengamos, hermanos, de pecado, con ese, recuerden que también Jesucristo fue el que también Él lo pudo hacer en su poder, hermanos, de dar el Espíritu Santo con un suplido de los apóstoles. Y el Espíritu Santo, cuando se derramó allí en el Pentecostés con los apóstoles, dice que primero fue un sonido, un estruendo que dejó atónicos a toda la gente. Y me imagino, aquí la Biblia nos lo dice, que también un fuego poderoso. ¿Y por qué digo, hermanos, que hubo viento? Donde hay llamas, hay viento. Y las llamas y soplan y todo lo demás, hermanos. Y llegó ese viento, el soplo, el poder del Espíritu Santo. Y ahí purificó a los apóstoles. Tenía que hacer fuego, porque eran humanos. A Jesucristo el significado es que fue una paloma, porque para él la paloma representa inocencia y pureza como era Jesucristo. Pero para los apóstoles, por ser pecadores, necesitaban que el fuego llegara y los quemara de una vez, hermano. Estoy hablando en lo espiritual, no que los que no me vayan a decir, hermano, los apóstoles no murieron quemados, no. Estoy hablando en la área espiritual, hermano, que les quemó los pecados. Y cualquier ceniza, ahí va, que tuvieran los apóstoles en ese momento, con el fuego y el poder, esa ceniza salió volando, hermanos. Dicen por ahí, ¿verdad?, que la gente que estaba alrededor salió ciega porque le cayó ceniza en los ojos, ¿verdad? No, eso es un invento mío. Mis hermanos, pastor, por favor, Cristo Jesús nos quiere así como estamos, pero es necesario, hermanos, de que nos entreguemos la vida como estamos. Y déjenme decirles de que Cristo Jesús, Dios, su Espíritu Santo, nos acepta tal y como estamos, pero es necesario, hermanos, que nosotros nos santifiquemos. Termino con esto, hermanos, denme 30 segundos. Yo conocí en mi pueblo un amigo, conocido, medio familiar, Alejandro, de sobrenombre Cotorra. Como en las cunetas, hermanos, prácticamente estaba agonizando. Y el amigo lo llevó al doctor y le dijo: doctor, déme una medicina de mi amigo que se está muriendo. Le dijo: no, déjalo morir. Si ya solo está boqueando, boquear es nomás. Ya estaba agonizando. Y dice: pero doctor, yo quiero hacer algo por mi amigo, déme una pastillita, porque ¿cómo le voy a dar? Le meto la pastilla y un poquito de agua, ¿lo voy a ahogar? No, déjalo morir en paz, ya le está agonizando. Doctor, pero es que yo soy su amigo y quiero gastar algo en él. Imagínense. Su amigo que también era borracho, ¿verdad? Ahí estaba ayudando. ¿Quiere gastar algo entonces? Le dice: entonces cargo de conciencia porque tú también te andabas de borracho con él. Le dice: sí, perdón. Bueno, pásenlo adentro. 2 sueros le puedo poner, no sé si eran 2 o 3 sueros. Y el primer suero, igual no quedó ahí nada. El segundo suero, y ya se terminó todo. Y de repente, cerró los ojos. Y todo, y él, ¿verdad? Porque el doctor se fue. Y él tocando el pulso, algo. Doctor, creo que se murió porque dobló la cabeza. Y ya cuando llega él y ya cuando llegó: no, doctor, tiene medio el pulso. Y ya llega él con sus cosas, el doctor y todo, y lo pone ahí. No, todavía está vivo. No sé si se durmió o se, ¿verdad?, muerte cerebral, lo que sea, pero hay que darle tiempo. Allá como las 2 horas, de repente hay una en El Salvador, me dicen yo, no sé por qué, abre los ojos, oyó. ¿Y qué está haciendo el equipo? Y yo que estoy haciendo el equipo, semejante bruto, por poco que te mueres. Miren, se salvó el Alejandro Cotorra. Cuando yo comencé como católico, lo fui a evangelizar y mi tía me lo prohibió porque dijo que yo no era sacerdote. Pero bueno, ese es otro tema. Se salvó. ¿Cuál es el punto, hermanos? Si alguien tiene una adicción de droga, alcohol, cigarro o algo, en el nombre de Cristo Jesús nos podemos salvar. Amén. Pero es necesario que nos pongamos cuenta. Si Alejandro Cotorra, ya agonizando, hermanos, con los sueritos se levantó, no, yo los veo hermosos, vivos y saludables, hermanos. Dejemos lo que sea y Dios nos va a bendecir, porque cuando Dios hace las cosas bien y nos va a sanar y purificar, Dios lo hace bien. Amén. Hermanos, Señor les bendiga. Gloria a Dios, por este tema de nuestro hermano que nos ha traído el día de hoy, hermanos. Alejandro Cotorra, ya tiene un nombre para ponerle nombre a sus niños, Junior Cotorra.
Vamos a terminar, sin antes quiero recordarles e invitarlos el domingo. Nuestro hermano nos va a seguir acompañando aquí el domingo. En la mañana a las 9:30 tenemos la escuela dominical. Estamos estudiando sobre Génesis. Vamos en el capítulo 18 y está muy interesante, 9:30 de la mañana. Y a las 11, bueno, vamos a tener nuestro segundo servicio de adoración. Va a ser aquí. Vamos a entrenar alabanza. Vamos a estar bonito todo el programa, unos puntos aquí a las 11:15 de la mañana. Porque aquí también están los jóvenes aquí en este espacio. Y como a las 11:15 se van a salir, y vamos a tener aquí todo nuestro servicio. Normalmente usted se va para allá, no se vaya de aquel lado. Véngase aquí directamente, aquí vamos a estar. Vamos a entonar alabanzas, cantos, la bienvenida, la Santa Cena. Vamos a tener aquí todo el programa completo nosotros. Así como entonamos cantos el día de hoy, así va a ser el domingo. Automáticamente